La degradación de la Iglesia, capítulo 16. Los ingredientes de la degradación y cómo vencerla. 11ª parte, última. Cuarto, división en torno a liderazgos, ministerios particulares, organizaciones y doctrinas. Otra de las herramientas que ha usado el diablo para degradar la Iglesia y convertirla en una religión cristiana consiste en levantar líderes cristianos que viven conforme a sus concupiscencias para que lideren las iglesias cristianas. Estos se consideran que son los siervos, los ungidos y los enviados de Dios. En su condición errada conquistan seguidores, establecen organizaciones y trazan doctrinas particulares, aparentemente basadas en la Biblia, y con todo ese andamiaje engañan aún a los genuinos hijos de Dios. Para profundizar las afirmaciones anteriores, vamos a mirar primero algunos de los hechos que ocurrían en Corinto. En esa ciudad los hermanos estaban divididos en facciones, siguiendo a ciertos hermanos que consideraban eran agradables a ellos y que también los creían depositarios de la verdad. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 1 Corintios 1, versículos 11 y 12. En Corinto había preferencias por hermanos. Unos consideraban que Pablo era el siervo de Dios, el ungido, y se identificaban con él. Otros creían que Apolos, un hermano distinguido por su elocuencia, y que además había venido de una de las cunas culturales de la época, como era Alejandría, era el varón de Dios, y a él había que seguir. Un grupo más consideraba que Pedro, por haber tenido tantas experiencias con el Señor, era digno de llamarse líder, y a él había que seguir. Otros excluían a los anteriores y se decían ser de Cristo. La realidad es que allí Satanás había logrado que la semilla de la discordia y la división creciera y se fortaleciera. Los hermanos habían perdido la unidad del espíritu y la unanimidad y tenían disputas por liderazgos. Aquí se puede notar que la división no era causada por lobos rapaces que habían venido de afuera, sino por hermanos genuinos que habían perdido la capacidad de mantener la unidad del espíritu. Se estaba cumpliendo exactamente lo que Pablo había advertido en Hechos 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Destacado. Esta división no era causada por Pablo, ni por Apolos, ni por Pedro, sino por la mente contaminada de algunos santos que pretendían erigirlos como sus líderes. Pero este hecho no solo se dio en Corinto, sino que es la manifestación del cristianismo actual, el cual está dividido en miles de facciones, siguiendo a líderes autodenominados pastores, reverendos, apóstoles, siervos de Dios, ungidos, profetas, papas, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, siguiendo igualmente ciertas doctrinas aparentemente bíblicas, tales como el bautismo, el presbiterio, los dones, el terreno de la iglesia, etc. Dones especialmente el de hablar en lenguas, profetizar y hacer milagros, las doctrinas de diezmo y ofrendas y la localidad de la iglesia, entre otras, y viviendo bajo la cobertura de nombres específicos con los cuales se han registrado ante las autoridades de los diferentes países donde tienen sedes. ¿Dónde estaba el origen del conflicto en Corinto, que es el mismo origen de la situación contemporánea? El Espíritu nos da la respuesta en 1 Corintios 1, versículo 9.
Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios en su fidelidad, Él es el único fiel, nos ha llamado a una única comunión. Y esa comunión es la de su Hijo Jesucristo, y ese Hijo es nuestro Señor. Satanás aprovecha la carne de los hermanos para llevarlos a que se autoproclamen como líderes y a tener hablares perversos que arrastran a los demás hermanos a seguirlos, a vivir bajo comuniones distintas a la única comunión que es la del Hijo Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu es tajante al afirmar que hay una sola y única comunión a la que hemos sido llamados, y esa comunión es la del Hijo Jesucristo, y esa comunión puede darse solamente en el Espíritu humano, con el Espíritu Santo, y esa comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 2 Corintios 13, versículo 14 y 1 de Juan capítulo 1, versículo 3. En Corinto está sembrada la semilla de la discordia y de la división, y a lo largo de los siglos ha crecido y se ha desarrollado hasta convertirse en el tiempo presente en un poderoso y gigante árbol. Hoy la iglesia, que está conformada por todos los hijos de Dios, aquellos que hemos sido regenerados por medio de recibir al Señor, está dividida en miles de facciones, y cada una sigue a un líder, a una doctrina y a una organización. Todos se han olvidado de la única comunión a la que fuimos llamados, y esa comunión es la del Hijo Jesucristo nuestro Señor. Todos han dejado al único líder, pastor y obispo de nuestras almas, el Señor Jesús. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 de Pedro 2, versículo 25. Al estar errados en el punto de partida, todo lo demás es terreno abonado para que Satanás pueda hacer el daño que hoy hace a la iglesia. Por eso es que Pablo ruega a los corintios y por medio de ellos a todos los creyentes contemporáneos: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1, versículo 10. Aunque Pablo no tuvo la oportunidad de experimentar la unidad en el Espíritu y la unanimidad que había el día de Pentecostés en Hechos 2, sí logró experimentar esas dos realidades en Antioquía de Siria, cuando en Hechos 13 el Espíritu Santo escogió de entre 5 hermanos que eran diligentes en guardar la unidad del Espíritu y en ser unánimes, a él junto con Bernabé, para enviarlos a la obra de anunciar a Jesucristo entre los gentiles. Por eso Pablo, con una visión diáfana de la unidad que a Dios le agrada, nos ruega en el nombre del Señor Jesucristo 3 puntos. Primero, que hablemos todos una misma cosa. Esa misma cosa es una persona, el Señor Jesucristo. Pero para hablar al Señor Jesucristo es necesario vivir en la única comunión, y en esa única comunión somos llenos en nuestra alma de esa persona. Y cuando estamos llenos y saturados de ella, expresamos a la persona maravillosa, nuestro Señor Jesús. Segundo, que no hay entre nosotros divisiones. Destacado. La palabra división puede ser descompuesta en 2 partes. El prefijo di, que quiere decir dos, y visión. Tener divisiones, es decir, ser divisivos, es tener más de una visión. Pero ¿cuál es la visión correcta? ¿Será la de Pablo o la de Apolos? ¿O tal vez la de Pedro? Ni la de Pablo, ni la de Apolos, ni la de Cefas. Ninguna de esas visiones es válida
ni útil para la edificación del cuerpo. La única visión es la del Espíritu. Pablo, Apolos y Pedro tenían esa única visión. Los divisivos eran los hermanos de Corinto, que pretendían exaltarlos como líderes en la iglesia, de la cual la única cabeza es el Señor, y Él es el único digno de ser exaltado. Es por eso que el Espíritu Santo en Efesios 4, versículo 3 nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos ser diligentes, solícitos y firmes en guardar la unidad del Espíritu. Observa, amable lector, que la unidad no se logra en torno a líderes, doctrinas u organizaciones, sino en torno al Espíritu Santo. ¿Cómo se guarda la unidad del Espíritu? Nosotros sabemos que todos los hombres tenemos un espíritu humano y que Dios nos dio ese espíritu para que Él, que es el Espíritu, pueda morar y mezclarse con nosotros. Los creyentes de Cristo hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro espíritu humano. Guardar la unidad del Espíritu consiste simplemente en que cada uno de los creyentes aprenda en su espíritu a ser uno con el Espíritu Santo que mora en él. Aprenda a escucharlo, a obedecerlo, a adorarlo, a respetarlo, a reverenciarlo, a seguirlo y a glorificarlo, sin tener ningún mediador ni intermediario distinto al Señor Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, versículo 5. En la medida que cada creyente va siendo uno con el Espíritu, se va dando la unidad del Espíritu, y cuando somos uno en el Espíritu, se da espontáneamente el siguiente punto. Tercero, que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando se logra la unidad del Espíritu, como ocurrió con los 120 en Pentecostés, o con los 5 hermanos profetas y maestros que había en la iglesia en Antioquía, la unanimidad viene por añadidura. Aclaramos que ser unánimes es tener una sola alma, lo que es equivalente a lo que dice Pablo en el versículo: una misma mente, pensamiento y un mismo parecer, voluntad. Estar perfectamente unidos implica que no haya una sola grieta ni rendija por donde Satanás puede introducir nada. Eso ocurrió en Pentecostés. Lee el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles y observa que allí no hubo nada que Satanás pudiera introducir en la iglesia y de los hermanos entre sí. Ellos eran de una sola alma. Su pensamiento no era el de Pedro ni el de Juan, ni el pensamiento de alguno de los apóstoles, sino el pensamiento del Espíritu Santo. Alcanzar la misma mente y el mismo parecer no se logra mediante seguir a uno u otro hermano que funge de líder, de pastor, de reverendo, o de ungido de Dios o de vicario de Cristo, sino tener el pensamiento del Espíritu Santo, y esto se alcanza solamente mediante revelación. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios capítulo 1, versículo 17. Destacado. La revelación se da solamente en el espíritu humano de los creyentes, y solamente mediante ella podemos tener conocimiento de Dios. ¿Por qué los hermanos en Corinto estaban divididos? Porque habían abandonado la única comunión del Hijo de Jesucristo nuestro Señor y pretendieron seguir comuniones particulares. La comunión de Pablo, la de Apolos, la de Pedro y aún de otros que se consideraban de Cristo y excluían a los demás. La situación presente es la misma, solamente que más desarrollada y más fuerte. Cada grupo sigue a un líder, a una doctrina y a una organización.
Periódicamente los hermanos se cansan de estar subyugados a un hombre y a una organización y van y buscan otra organización con otro líder y pasan toda su vida en la tierra buscando la verdadera iglesia sin encontrarla. O creen que su denominación es la verdadera y única iglesia y viven toda una vida de muerte espiritual sin tener la oportunidad de creer en el Señor y sin agradarlo. Te recomiendo la lectura del libro ¿Cuál iglesia?, del mismo editor y publicada en esta página www.las-primicias.com. Es bueno, amado hermano, hacer un alto en el camino, dejar de seguir a hombres y volverse al Espíritu Santo que mora en el Espíritu como la unción y nos enseña todas las cosas y especialmente nos enseña a permanecer en el Señor. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, versículo 27. La consecuencia de seguir a líderes, organizaciones cristianas, doctrinas y ministerios particulares es que el creyente no puede creer en el Señor, no puede llegar a la madurez. Veamos la advertencia que Pablo, inspirado por el Espíritu, hacia los hermanos de Corinto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres mundanos? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 1 Corintios 3, versículos 1 al 4. Un hermano que se matricula en una denominación o en un grupo libre es divisivo y no puede participar del alimento sólido porque en su constitución espiritual sigue siendo un bebé al que le hacen daño los alimentos sólidos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hebreos 5, versículos 12 al 14. Igualmente, un hermano que vive en división es carnal. Está lleno de celos, de contiendas y disensiones, y su vivir es igual al de un hombre mundano. Hermanos que son así, siempre tienen que ser alimentados con leche, y la leche no es un alimento apropiado para una persona adulta. Si un adulto se alimenta solo de leche, pronto morirá de inanición. En otras palabras, los hermanos que son carnales, divisivos, que viven con celos, en disensiones y contiendas, nunca podrán tener revelación en su espíritu, no podrán conocer ni ver las profundidades de la palabra de Dios. Debemos anhelar alcanzar madurez, crecer en el Señor, tener la capacidad de participar del alimento sólido que Dios suple a quienes van creciendo y alcanzando madurez. De otra manera, seremos perjudicados y perderemos la oportunidad de entrar en el reino de los cielos y de reinar con el Señor durante los 1000 años del reino milenario. En el tercer capítulo de 1 Corintios, Pablo les dice a los santos de Corinto que aunque él deseaba darles a comer vianda, es decir, alimento sólido, no pudo hacerlo porque ellos no estaban en capacidad de percibir esa clase de alimento. ¿Por qué? La Biblia tiene una respuesta bien clara. Porque aún sois carnales. 1 Corintios 3, versículo 3. La palabra del Espíritu es contundente. A aquellos creyentes que son carnales, no es posible darles a comer alimento sólido.
y en qué se manifiesta la carnalidad? Una vez más recurrimos a la Biblia, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres mundanos. Versículo 3. Los hermanos en Corinto eran celosos unos de otros, contendían, discutían y peleaban entre sí por líderes humanos, y cada uno tenía sentires diferentes, no el sentir del Espíritu Santo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 1 Corintios 1, versículo 4. Al tener estas actitudes, ellos estaban rechazando al Señor, lo estaban desplazando del primer amor. Y como veremos en la degradación en Éfeso, todo lo concerniente a la degradación de Éfeso, puedes encontrarlo en los capítulos 18 y 19 de este libro. Dejar al Señor como el centro, como el primero, y poner en su lugar a un líder, a una doctrina o a una organización, es caer del primer amor. El Espíritu, hablando por medio de Pablo, aclara la situación, que es el gran problema de la iglesia contemporánea. Es el engaño que Satanás trajo a la iglesia, y los hermanos, por su falta de búsqueda de revelación, cayeron en su trampa. ¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 1 Corintios 3, versículos 5 al 7. Entendemos la dificultad que tienen los creyentes contemporáneos para romper el paradigma que Satanás, usando a los líderes del cristianismo, ha sembrado en el corazón de los hermanos, consistente en que no se puede vivir una vida agradable a Dios si no se está bajo un liderazgo, si no se matricula en una organización y si no siguen las doctrinas de la organización. Para dilucidarlo es necesario echar una mirada y detenernos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, especialmente los 18 primeros versículos. En esta porción de la palabra, el Señor estableció un contraste entre los rediles y el rebaño del Señor. Igualmente contrastó los pastores asalariados y el pastor de la iglesia, que es Él. Todos sabemos que un redil es un corral donde se guardan las ovejas para que pasen la noche protegidas del frío, de la lluvia, de las tormentas y de los depredadores. Es un lugar temporal para pasar cada noche y en él hay ciertas suciedades de desechos de las ovejas. Por eso el pastor viene temprano en la mañana y las saca del corral y las lleva al prado a comer pasto fresco, que generalmente no hay en el redil, y para que en las fuentes busquen agua que supla su sed. Podemos decir que hoy hay dos grandes rediles en la tierra, los judíos y los cristianos. A ellos vino el Señor, pero no por asalto, sino que vino a la puerta después de que el portero le hubo abierto la puerta. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Juan 10, versículos 1 y 2. El cristianismo contemporáneo es un gran redil que a la vez está subdividido en miles, en millones de pequeños rediles y a lo largo y ancho de la tierra. El Señor está viniendo a los rediles, está abriendo la puerta y está llamando a sus ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las conduce fuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Juan 10, versículo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Destacado, el Señor no entra en el redil, sino que se queda en la puerta y desde allí llama por nombre a sus ovejas y ellas conocen su voz. Y una vez que las ha llamado y ellas lo han oído, las conduce fuera. Este libro, querido hermano, es
la voz del Señor llamándote para que salgas del redil. El Señor no se queda ni entra en el redil porque no tiene ningún interés en redil alguno. Todos los rediles del cristianismo, catolicismo romano, catolicismo ortodoxo oriental y protestantismo, son organizaciones diabólicas que se oponen y entorpecen el plan de Dios. El Señor no entra en ellos, no permanece en ellos, ni son de su interés. Él solamente se acerca a la puerta y llama por nombre a aquellos que son suyos y que han sido engañados por Satanás, permaneciendo en esos rediles. Igualmente, el Señor no llama a todos los que están en el redil, sino solamente a sus ovejas, demostrando con esto que no todas las personas que hacen parte del cristianismo son ovejas. Es decir, no todos los que están en el cristianismo son creyentes genuinos, sino que la mayoría de los habitantes del redil no son ovejas del Señor Jesús, sino falsos creyentes. Una vez que sus ovejas han oído su voz y han seguido al Señor, Él va delante de ellas. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan 10, versículo 4. Las genuinas ovejas no siguen a líderes, sino al genuino pastor. Todos los que se autoproclaman como líderes de los cristianos, con títulos de reverendo, pastor, evangelista, apóstol, profeta, párroco, guía espiritual, patriarca, obispo, papa, cardenal, hermano responsable, anciano, ministro, puntos suspensivos, no es nada distinto a un asalariado a quien no le importan las ovejas, y los creyentes genuinos no lo siguen. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor de las ovejas, a quien no le pertenecen las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y 13. La frase antes de mí no hace referencia cronológica, para que tenga que ver con el pasado, sino que el Señor quiere decir aquí que todos aquellos que se ponen frente a las ovejas en lugar de Él son ladrones y salteadores. Destacado: todos aquellos líderes cristianos que se autoproclaman como pastores son salteadores, ladrones y asalariados a quienes no les importan las ovejas. ¿Para qué saca el Señor a sus ovejas de los rediles? Para dos cosas principales. La primera, para que disfruten de todas sus riquezas como comida y bebida fresca. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Juan 10, versículo 9, Apocalipsis 3, versículo 20. En los rediles no hay comida fresca, solo hay, comillas, malos olores, excremento y orina. En el cristianismo no hay disfrute de las riquezas de Cristo. Los líderes cristianos dispensan una comida difícil de comer y que hace mucho daño al organismo espiritual, entre comillas, de quienes la reciben. En segundo lugar, el Señor saca a sus ovejas del redil para que haya un rebaño y un único pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Es preciso que las guíe también, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un solo pastor. Juan 10, versículo 16. El Señor espera que los lectores de este libro puedan entender que Él no quiere rediles, es decir, no quiere organizaciones cristianas
y que tampoco ha puesto a líderes para que se enseñoreen y las dirijan, sino que Él es el único pastor y que tiene un único rebaño. Subrayado: el Señor desea que tú rompas el paradigma que Satanás ha sembrado muy profundo en tu corazón, mediante el cual te ha convencido de que para ser un creyente del Señor Jesús es necesario pertenecer a determinada, comillas, iglesia cristiana, estar bajo determinado liderazgo y profesar ciertas doctrinas. Destacado: el Señor desea que tú, querido hermano, dejes toda organización y lo sigas a Él, que está morando en tu espíritu como la unción, y Él te enseñará todas las cosas y te guiará a la verdad. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Por eso debemos acercarnos a Él y dejar de andar como ovejas descarriadas. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Primera de Pedro 2, versículo 25. Como creyentes debemos entender que no hay ningún hermano, ningún líder que en la iglesia pueda ser algo y sustituya al Señor y tome la gloria para sí. El único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración es el Señor. Quisiera Dios que tantos líderes que hoy hay en el cristianismo se arrepintieran de las cosas que han hecho para atrapar a los hermanos y hacer que Satanás los extravíe. Quisiera Dios que esos líderes se volvieran genuinamente al Señor y dejaran libres a los hermanos que han encarcelado para que puedan ir tras el Señor y ellos mismos lo sigan como el único pastor de su iglesia. Líderes cristianos, este es un llamado, una voz de alerta, un toque de trompeta que el Señor está haciendo para ustedes. Si eres un creyente genuino y te has autoproclamado como líder de una congregación, vuélvete al Señor arrepentido. Pídele perdón por tu osadía de usurpar la función que el Señor se reservó para sí mismo en la iglesia. Ayuda a que otros sigan al Señor, aquellos hermanos que tú has engañado, y tú mismo sigue al Señor. Entiende que es Él quien puede dar su vida por las ovejas, que es el único que puede ponerla por ellas, tú no. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, versículo 10. Entiende que las ovejas no son tuyas, son del Señor y Él es el pastor de ellas. Yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, versículos 10, versículo 11, versículos 14 al 15 y versículos 17 al 18. Líder, ya no seas más uno con el vil enemigo de Dios, el ladrón. No hurtes, no mates ni destruyas más a los hijos de Dios. Más bien vuélvete a Él, al Señor, que es misericordioso y amplio en perdonar. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10, versículo 10. Acércate confiadamente al trono de la gracia y recibe su gracia abundante y su inmensurable misericordia y sé un vencedor. Concluimos este capítulo aquí. Mucha novedad y mucha riqueza. Mira, ¿tú quieres predicar, enseñar a Cristo como el Evangelio a otras personas? Muy sencillo, envíeles la dirección de esta página, que ellos puedan leer y escuchar estas disertaciones y seguramente el Señor va a crecer en ellos y también va a crecer en ti.
www.las-primicias.com.